Tarde de agosto, de José Emilio Pacheco. Nunca vas a olvidar esa tarde de agosto. Tenías 14 años, ibas a terminar la secundaria. No recordabas a tu padre, muerto al poco tiempo de que nacieras. Tu madre trabajaba en una agencia de viajes. Todos los días, de lunes a viernes, te despertabas a las 6:30. Quedaba atrás un sueño de combates a la orilla del mar, ataques a los bastiones de la selva, desembarcos en tierras enemigas. Y entrabas en el día en que era necesario vivir, crecer, abandonar la infancia. Por la noche miraban la televisión sin hablarse. Luego te encerrabas a leer las novelas de una serie española, la colección Bazooka. Relatos de la Segunda Guerra Mundial que idealizaban las batallas y te permitían entrar en el mundo heroico que te gustaría haber vivido. El trabajo de tu madre te obligaba a comer en casa de su hermano. Era hosco, no te manifestaba ningún afecto y cada mes exigía el pago puntual de tus alimentos. Pero todo lo compensaba la presencia de Julia, tu inalcanzable prima hermana. Julia estudiaba ciencias químicas. Era la única que te daba un lugar en el mundo. No por amor, como creíste entonces, sino por la compasión que despertaba el intruso, el huérfano, el sin derecho a nada. Julia te ayudaba en las tareas, te dejaba escuchar sus discos, esa música que hoy no puedes oír sin recordarla. Una noche te llevó al cine. Después te presentó a su novio, el primero que pudo visitarla en su casa. Desde entonces odiaste a Pedro. Compañero de Julia en la universidad, se vestía bien, hablaba de igual a igual con tu familia. Le tenías miedo. Estabas seguro de que a solas con Julia se burlaba de ti y de tus novelitas de guerra que llevabas a todas partes. Te molestaba que le dieras lástima a tu prima. Te consideraba un testigo, un estorbo. Desde luego, nunca un rival. Julia cumplió 20 años esa tarde de agosto. Al terminar el almuerzo, Pedro le preguntó si quería pasear en su coche por los alrededores de la ciudad. «Ve con ellos», ordenó tu tío. Sumido en el asiento posterior, te deslumbró la luz del sol y te calcinaron los celos. Julia reclinaba la cabeza en el hombro de Pedro. Pedro conducía con una mano para abrazar a Julia. Una canción de entonces trepidaba en la radio. Caía la tarde en la ciudad de piedra y polvo. Viste perderse en la ventanilla las últimas casas y los cuarteles y los cementerios. Después, Julia besaba a Pedro. Tú no existías, hundido en el asiento posterior. El bosque, la montaña, los pinos desgarrados por la luz llegaron a tus ojos como si los cubriera para impedir el llanto. Al fin Pedro detuvo el Ford frente a un convento en ruinas. Bajaron y anduvieron por galerías llenas de musgos y de ecos. Se asomaron a la escalinata de un subterráneo oscuro. Hablaron, susurraron. Se escucharon en las paredes de una capilla en que las piedras transmitían las voces de una esquina a otra. Miraste el jardín, el bosque húmedo, la vegetación de alta montaña. Te sentiste ya no el huérfano, el intruso, el primo pobre que iba mal en la escuela y vivía en un edificio horrible de la colonia Escandón, sino un héroe de Dunkerque, Narvik, Tobruk, Midway, Stalingrado, el Alemán, el desembarco en Normandía, Varsovia, Monte Cassino, las Ardenas.
Un capitán del Afrika Korps, un oficial de la caballería polaca en una carga heroica y suicida contra los tanques hitlerianos. Rommel, Montgomery, von Rundstedt-Schukow. No pensabas en buenos y malos, en víctimas y verdugos. Para ti, el único criterio era el valor ante el peligro y la victoria contra el enemigo. En ese instante, eras el protagonista de la colección Bazooka, el combatiente capaz de toda acción de guerra, porque una mujer celebrara sus hazañas y su victoria resonara para siempre. La tristeza se dio lugar al júbilo. Corriste y liberaste de un salto los matorrales y los setos, mientras Pedro besaba a Julia y la tomaba del talle. Bajaron hasta un lugar en que el bosque parecía nacer junto a un arroyo de aguas heladas, y un letrero prohibía cortar flores y molestar a los animales. Entonces Julia descubrió una ardilla en la punta de un pino y dijo: «Me gustaría llevármela a la casa». «Las ardillas no se dejan atrapar», contestó Pedro, «y si alguien lo intentara, hay muchos guardabosques para castigarlo». Se te ocurrió decir: «Yo la agarro», y te subiste al árbol antes de que Julia pudiera decir «no». Tus dedos lastimados por la corteza se deslizaban en la resina. Entonces la ardilla ascendió aún más alto. La seguiste hasta poner los pies en una rama. Miraste hacia abajo y viste acercarse al guardabosques y a Pedro que, en vez de ahuyentarlo en alguna forma, trababa conversación con él. Y a Julia tratando de no mirarte, y sin embargo, viéndote. Pedro no te delató, y el guardabosques no alzó los ojos. Entretenido por la charla, Pedro alargaba el diálogo por todos los medios a su alcance. Quería torturarte, sin moverse del suelo. Después, presentaría todo como una broma pesada, y él y Julia iban a reírse de ti. Era un miedo infalible para destruir tu victoria y prolongar tu humillación. Porque ya habían pasado 10 minutos. La rama comenzaba a ceder. Sentiste miedo de caerte y morir, o, lo peor de todo, de perder ante Julia. Si bajabas o si pedías auxilio, el guardabosques iba a llevarte preso. Y la conversación seguía, y la ardilla primero te desafiaba a unos centímetros de ti, y luego bajaba y corría a perderse en el bosque, mientras Julia lloraba lejos de Pedro, el guardabosques y la ardilla, pero de ti más lejos, imposible. Al fin, el guardabosques se despidió. Pedro le dejó en la mano algunos billetes y pudiste bajar pálido, torpe, humillado, con lágrimas que Julia nunca debió haber visto en tus ojos, porque demostraban que eras el huérfano y el intruso, no el héroe de Iwo Jima y Monte Cassino. La risa de Pedro se detuvo cuando Julia le reclamó muy seria: «¿Cómo pudiste haber hecho eso? Eres un imbécil. Te aborrezco». Subieron otra vez al automóvil. Julia no se dejó abrazar por Pedro. Nadie habló una palabra. Ya era de noche cuando entraron en la ciudad. Bajaste en la primera esquina que te pareció conocida. Caminaste sin rumbo algunas horas y al volver a casa le dijiste a tu madre lo que ocurrió en el bosque.
Lloraste y quemaste toda la colección Bazooka. Y no olvidaste nunca esa tarde de agosto. Esa tarde, la última en que tú viste a Julia.